En, en el timo se van a generar receptores de antígenos, ¿ya? Como ser los TCR. Y también se van a seleccionar con base a la actividad, a las características que va a expresar el complejo mayor de histocompatibilidad con el péptido que está presentando. Estos se van a expresar en la superficie de las células APC en el estroma del timo. ¿Se entiende esta parte? Hola, señoritas. Más o menos. Ya. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Entienden, comprenden lo que son receptores? Hola. ¿Comprenden lo que son receptores? Señoritas, jóvenes, si ustedes no entienden, tienen que decir, yo no comprendo esta parte, no sé, eh, puede darnos algunos ejemplos o cómo sería, sí. Pero si ustedes no hacen ninguna pregunta, yo voy a seguir avanzando y se va a acumular la materia. Y si aquí no entienden, a leer es mucho más complejo en un libro, ¿sí? Por eso Sí, yo les estoy sí. preguntando. Disculpe, baby, ¿qué cosa me dijo? Le decía que por favor nos explique poniendo ejemplos o algo así para que podamos comprender mejor. Ok. Están viendo la pizarra, ¿no? Sí, sí, doctora. Ya. Esta puede ser una APC, ¿sí? ¿Qué hemos dicho que es la APC? Señoritas, jóvenes, ¿qué son las APC? Hola. Son las células presentadoras de antígeno. Muy bien. ¿Cuáles son las APC? Lo más básico, les he dicho, memorícense, anótense eso siempre, de esas células vamos a hablar. ¿Cuáles son las 4 APCs? Hola. Los neutrófilos, Ya, macrófagos, ya, linfocitos B, ya. ¿Qué más?
Nos falta algo más, la más importante de todas. Ya. Hemos dicho que las 4 APC son efectivamente neutrófilos, monocitos o macrófagos, linfocitos B no diferenciados y células dendríticas. Aquí tenemos una célula dendrítica, ¿sí? Vamos a usar la denominación CD, ¿sí? Entonces, esta célula dendrítica tiene la capacidad de fagocitar, procesar y presentar, ¿sí? Entonces, se ha fagocitado una bacteria, aquí tienen en rojo, está en el fagolisosoma. Dentro del fagolisosoma tenemos una cascada de enzimas. Estas enzimas van a ir a cortar, ¿sí?, a la bacteria en pedazos más pequeñitos. Pero la célula dendrítica no puede quedarse con esta información, hemos explicado, ¿no? La anterior. Necesita transmitir que las bacterias han ingresado al organismo. Entonces, lo que va a hacer, gracias a una proteína que se llama MHC o CPH o HLA, va a sacar estos pedazos cortados de la bacteria hacia la superficie de la membrana de la célula dendrítica. ¿Ok? Entonces, aquí, con ayuda de esta proteína, va a salir. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la célula dendrítica, está expresando la proteína MHC, que es el complejo mayor de histocompatibilidad. También es llamado complejo principal de histocompatibilidad. ¿Sí? De acuerdo a la especie, también se puede denominar HLA, antígeno leucocitario humano. Entonces, estos 3 nombres se refieren a la misma proteína, que es la que está en el gráfico en color anaranjado, ¿sí? Esa proteína sirve de transportador. ¿Transporte de quién? ¿A quién va a transportar? Al péptido antigénico. ¿Quién es el péptido antigénico aquí? Es la bacteria, ¿sí? Entonces tenemos el conjunto, la célula dendrítica, el complejo mayor de histocompatibilidad que está transportando al pedacito o fragmento de la bacteria cortada, lisada, fragmentada, y la va a llevar a la superficie. ¿Por qué es necesario esto? Porque debe ser reconocido por los linfocitos que se encuentran en el timo. ¿Ya? Este linfocito inicialmente es linfocito no diferenciado, linfocito virgen.
Entonces este linfocito va a reconocer, ¿ya? Va a reconocer al fragmento o a la fracción del antígeno de la bacteria que ha sido procesada, ¿ya? Lo reconoce y de acuerdo a las características de la bacteria, características nos referimos cuando es una bacteria intracelular o una bacteria extracelular. Esta va a diferenciarse. Cuando hay el reconocimiento o la interacción entre el linfocito T virgen y la célula dendrítica que está presentando al MHC unido al péptido antigénico, recién se va a dar la diferenciación, ¿ya? Entonces va a ser un linfocito helper o, dependiendo de las características del antígeno, puede ser una citotóxica, ¿sí? Entonces, si es por eso un parásito intracelular o un virus, la respuesta es de tipo helper. Pero si fuese que ha fagocitado, va a ser de tipo citotóxica. ¿Ok? Entonces, nuevamente viene una APC que le está presentando a través del MHC un péptido antigénico, ¿ya? Va a ser reconocido por el TCR. El TCR es el receptor de células T que va a salir. Es como un bracito de los jueguitos estos de Play, como sus manitos, y va a reconocer la estructura MHC con el péptido antigénico, ¿sí? A este bracito procedente de los linfocitos, ya sea helper o citotóxico, se llama TCR, ¿sí? Lo propio con el citotóxico. Ahora, no nos vamos a olvidar que estos también son llamados linfocitos T. ¿Qué CD son? CD4 o CD8. Señoritas. Hola. Hola, hola. ¿Qué CD son los linfocitos T helper? ¿Qué CD son? ¿Qué código numérico son de cúmulos de diferenciación? Hola.
hemos explicado qué son los cúmulos de diferenciación, ¿no? El CD8. No, el CD8 corresponde al citotóxico, no se olviden. Entonces, por descarte, ¿cuál será el linfocito T helper? CD4. Muy bien, CD4, ¿ya? No están repasando, señoritas, ¿hasta qué hora pasan materia, prácticas? ¿A qué hora ya están en sus casas? 10:30. Ya, entonces a las 8 diré, a las 11 van a dar un repaso de lo que estamos avanzando. ¿Ya? O sea, van a entrar a la plataforma a las 11, se va a abrir ese repaso, donde va a ser Doctora, lección múltiple. doctora, y para lo que vivimos lejos y no nos da tiempo para ir a nuestras casas. Ya, ¿a qué hora quiere que abra entonces? ¿A medianoche? No, o sea, algunos, doctora, porque algunos pues vivimos lejos por la guardia. Ya. Pero tiene su celular, Yo ¿no? vivo en la guardia. Porque es peligroso, pero doctora, andar con el celular en el micro. Y se lo pelan, peor ahorita esta gente. Todo les sirve. Mañana todo el día. No, señor. Tiene que ser hoy, porque estamos avanzando Pero, hoy. doctora, el problema es que lo del laboratorio grupo 1, la mayoría casi vive lejos. Y aquí ya hemos venido, estamos aquí, que entramos al laboratorio. Porque el doctor dijo, vénganse temprano, y como ustedes tienen problemas para pasar clases de su teoría, tienen que irse temprano, luego aquí se quedan directo nomás, solito en un aula. Y eso hemos hecho. Si aquí estamos reunidos. Ya. A ver, voy a pensar qué vamos a hacer. Puede ser que dentro del horario de nuestra clase lo den. Así que tomen atención, ¿ok? Así no se perjudica ya que usted llega a las 11 de la noche a su casa y lo pueden asaltar. Así que el repaso se va a dar 15 minutos antes de finalizar la clase. Ya. Muchas gracias, doctora. ¿De qué? Continuaremos. Entonces, ya tenemos claro que tenemos una APC, ¿no? Ya sabemos quiénes son las APCs. Sabemos, en este caso, estamos usando la nomenclatura CD para mencionar a esta célula. Pero tenemos que cuidarnos de la nomenclatura numérica que se asigna a los cúmulos de diferenciación de la superficie de las células. Todas las células tienen su CD. Hemos hablado de eso al respecto, ¿sí? Es como un carnet de identidad de las células. Es de tipo numérico y se encuentra en la superficie de las células. ¿Ok? Por tanto, cuando existe la primera presentación entre la APC, sea cualquiera, esta puede ser un monocito, un neutrófilo, con el linfocito T virgen, se va a dar lugar ya, más propiamente, a saber si es un linfocito T helper o si es un linfocito T citotóxico. Comprendiéndose que helper también es conocido como linfocito T CD4, ¿sí? O linfocito cooperador. El linfocito T citotóxico también es conocido como linfocito T CD8, ¿sí? Entonces, la pregunta de la compañera era, ¿qué era el TCR? ¿Dónde estaba? ¿Y qué hacía? El TCR es como un bracito que sale del linfocito T helper o del citotóxico, ¿sí? Por eso es receptor de células T. ¿Y qué va a recepcionar? Porque va a reconocer, va a recepcionar o reconoce al complejo mayor distocompatibilidad llamado MHC o HPC o HLA unido al péptido antigénico, entendiéndose que el péptido antigénico es una fracción del antígeno que ha sido cortado, lisado, fragmentado por las enzimas dentro del fagolisosoma. ¿Sí?
Entonces, ya sabemos qué es el TERE. Es el receptor de células T. ¿Ok? Por otro lado, tenemos también, si en este caso yo les digo BCR, Doctora, una pregunta. claro, sí, le escucho. ¿De qué manera se formaban las LTC y las ¿Perdón? LTH? A ver, otra vez. No estoy Estaban los entendiendo su pregunta. estaban los linfocitos no diferenciados y se componía en dos. ¿De qué manera se formaban los LTC y la LTH? Dijo dos cosas. No. Los linfocitos T virgen reconocen este complejo, ¿sí? ¿Están viendo mi pantalla? El dibujo que he hecho. Sí, doctor. Sí, Ok, doctora. ya. Cuando reconocen esta parte a nivel del timo, ¿sí? Entonces, en el timo es un órgano donde se va a diferenciar. Ya no necesita el organismo, necesita que produzca linfocitos profesionales, no es linfocitos estudiantes, ¿ya? Porque ha entrado bacterias y las bacterias no han podido ser suprimidas por las barreras, no han podido ser suprimidas por la respuesta inmune innata de tipo celular. Entonces ya se está activando la respuesta inmune adaptativa. Cuando pasa esto, cuando no ha sido contenida la infección, van estas células APC al timo y necesitan avisar que ha entrado bacterias. Entonces, el linfocito T virgen o estudiante, que no sabe todavía si va a ser un CD4 o un CD8, va a reconocer esta fracción. ¿Ya? Cuando reconoce, recién se va a poder diferenciar el linfocito helper o CD4. ¿Ya? O puede ser un linfocito T citotóxico o CD8. ¿Y eso de qué va a depender? De las características del antígeno. Si fuese un antígeno extracelular, como ser una bacteria, ¿sí? Eh, un parásito, protozoo, por ejemplo, entonces son que están entrando y necesitan ser fagocitadas. Pero si si el antígeno fuese intracelular, como un virus que le gusta vivir dentro de las células, o un parásito intracelular, como pasa con el toxo, la leishmania, la malaria, de acuerdo a esas características, es que el linfocito va a decir, voy a hacer CD8 o voy a hacer CD4. ¿Listo? Independientemente, ahora, si fuese CD4 o CD8, la pregunta de la compañera ha sido, ¿qué era el TCR? El TCR es un receptor de células T. Es como un bracito que sale de los linfocitos T. Ya sean CD4 o CD8, sale de su membrana porque debe reconocer el complejo MCH péptido antigénico, ¿sí? Si fuese un linfocito B, por ejemplo, también expresa receptor, ¿sí? Pero como es un linfocito B, el receptor que tiene el bracito es un BCR, ¿ok? Pero como
Estamos hablando del linfocito T, es un TCR. ¿Ahora se ha entendido? Hola. Sí, doctora. Muy bien. Ok. Entonces, estamos comprendiendo el punto 2. ¿Ok? Donde dice, son seleccionados con base en su reactividad a complejos MHC péptido propio, ¿sí? Expresados sobre la superficie de las células del estroma del timo. Ahora, la entrada del linfocito T inmaduro, ¿sí? ¿De dónde está viniendo este linfocito T inmaduro? ¿Se ha fabricado en el timo o de dónde? Señoritas, jóvenes. Hola, hola. ¿De dónde Sí, está doctora. ¿De dónde está viniendo el linfocito T inmaduro? Del timo. Está yendo al timo. ¿Dónde se ha fabricado? Hola. Al timo va a ir a especializarse. Es como la Universidad de los Linfocitos T, porque gracias al timo va a decir, ¿soy CD4 o CD8? ¿Sí? No se olviden que los linfocitos T y todas las células, ¿dónde se fabricaban? ¿Y en qué proceso? Hola. Hematopoiesis. En el proceso de la hematopoiesis. Muy bien. ¿Dónde es eso? ¿Dónde se realiza la hematopoiesis? En la médula. ósea. En la médula ósea. ¿En cuál médula ósea? De los huesos largos. ¿Cuál, compañero? Está la roja y la amarilla en ese mismo también. En la roja, doctora. Muy bien. Entonces, preguntas a medias también tiene calificación a medias, ¿no ve? O se anula. ¿Ok? Entonces, tienen que ser precisos. Los linfocitos T inmaduros se fabrican en médula ósea. Van a viajar hacia el timo. Es en el timo donde van a expresar si son CD4 o CD8 previo reconocimiento antigénico. Como no saben si son CD4 o CD8, son doble negativo. Entonces, los linfocitos T inmaduros que están saliendo de la médula y van al timo, a la zona córtico-medular, ¿ya? No tienen CD, por eso son negativos, 2 veces negativo. ¿Ya? Ahora, las células doble negativo van a viajar a la corteza subcapsular, así como ven en el dibujito la flechita. Están subiendo a la zona de subcapsular del timo. ¿Ok? Y en esa zona van a proliferar, van a fabricar y obtener su TCR. Entonces aquí los doble negativos van a tener su receptor TCR. A su vez, van a expresar marcadores de superficies CD4 y CD8, los dos. ¿Sí? Va a haber un momento en que este linfocito que inicialmente no era doble negativo, se va a convertir en doble positivo. Hasta ahí no
tienen los dos, ¿ya? Cuando es doble positivo va a tener tanto CD4 como CD8. ¿Ya? En este momento va a darse lugar a la selección positiva, donde se va a elegir linfocitos de los doble positivos que sean capaces de poder reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad. Ya hemos escrito qué es el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué hace? Señoritas jóvenes, es una proteína que va a llevar hacia afuera de la APC a un pedacito del antígeno, ya sea bacteriano, viral, parasitario, para mostrarlo. Por eso dicen que las APC tienen tres funciones: procesar, reconocer, procesar y presentar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Estos son capaces de interaccionar con el MHC, presentado por las células del estroma tímico en esta zona. ¿Ok? Cuando pasa esto, reconocen al MHC, ¿sí? Se da lugar a la selección negativa. Aquellos que no han sido capaces de reconocer a las células que muestran el MHC unido a su péptido antigénico van a realizar la apoptosis, que es la muerte celular programada. ¿Ya? Entonces, los timocitos que reciben señales muy intensas a través de su TCR, ¿ya?, serán catalogadas dentro de lo que es la selección negativa. Van a autoeliminarse. Por consiguiente, los timocitos que superan estos mecanismos de selección positiva, selección negativa, salen del timo como células T maduras y ya van a salir con una codificación específica. Pueden ser linfocitos CD4 o linfocitos CD8, pero no con los dos, solo con uno. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Doctor, esa parte yo no he confundido. ¿Qué no me ha entendido de aquí, compañero? Venían con dos positivos. A partir de la diferenciación, esa parte ya me chipé. Ya. Hemos dicho que cuando salen de la médula, fíjense, aquí está, ¿ven mi flechita? Sí, sí. Ya. Este es linfocito inmaduro que ha salido de la médula ósea roja, ha viajado hacia el timo, va hacia la parte superior subcapsular del timo, donde se va a dar lugar a ser doble negativo, porque no es ni CD4 ni CD8. ¿Ya? Luego va a la corteza, a nivel de la corteza subcapsular, y va en esta posición a fabricarse TCR. ¿Sí? Ya sabemos que es el receptor. Hasta ahí no hay problemas. Pero cuando ya le dan la capacidad de tener TCR a este linfocito en esta región, esta va a expresar tanto el CD4 como el CD8, los dos. Lamentablemente aquí no puedo usar herramientas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos TCR y tenemos CD4 y CD8 en doble positivo. Luego de esta parte
se va a dar lugar a la selección positiva. ¿Ya? Selección positiva es cuando el linfocito que tiene su TCR, que es doble positivo, tiene la capacidad de reconocer a una APC, como se los he dibujado. Una APC que está mostrando un péptido antigénico. ¿Ya? Entonces, cuando pasa esto, en ese momento se va a definir el linfocito si va a ser CD4 o CD8. Pero si el linfocito doble positivo no puede reconocer e interaccionar con el MHC que está unido al péptido antigénico, se va a dar la selección negativa. Y la selección negativa no es más que realizar la apoptosis. Es decir, yo como linfocito T doble positivo con mi TCR, que no soy capaz de reconocer la estructura del MHC que me está mostrando al péptido antigénico, me autoelimino, ¿sí? Entonces, se lisará, se hará, se lisa, se rompe ese linfocito, muere, ¿ya? A eso se refiere. Una vez que baja a la zona de la médula, el linfocito ya tiene claro si va a ser CD4 y CD8. No puede ser los dos, solo puede ser uno, ¿sí? Ahora, ¿me he entendido, compañero? Sí, doctora. Ok. Órganos linfoides secundarios. En los órganos linfoides secundarios vamos a tener a los ganglios linfáticos, ¿ya? ¿Y qué son los ganglios linfáticos? Son órganos donde se lleva a cabo la presentación de antígenos. La presentación de antígenos, ¿quiénes participan en esa presentación, compañeros y compañeras? En conjunto, ¿qué célula está y qué molécula está? Recuerden el gráfico que se los he hecho. Hola. Lo que les estoy preguntando no es nada más ni nada menos que esto. ¿Están viendo mi pantalla? Señoritas, jóvenes. Sí, doctora. Ya. La presentación antigénica es esto. Es una APC, un MHC, un péptido antigénico, un TCR y un linfocito T. Entonces, ¿de qué está compuesta la presentación antigénica? De 5 componentes. La célula APC, el complejo HLA o MCH, el péptido antigénico, el TCR y el linfocito T. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Quién está presentando? El APC. Esta es la APC. ¿Por qué? ¿Por qué es una APC? Porque es una célula presentadora de antígeno. ¿Y cuál es la característica de esta APC? ¿Qué hemos dicho? Hola.
¿Qué hace una APC? Fagocitar, procesar y presentar. ¿Fagocita a quién? A los malos, a las bacterias, a los virus, parásitos, hongos, etc. La lleva en su interior y dentro de su interior tiene granulaciones. Esas granulaciones tienen enzimas y las enzimas que hacen cortan. Van a cortar al péptido, al antígeno en varios pedacitos. Y estos pedacitos no se puede quedar adentro de la APC, entonces lo lleva ¿quién? El MHC o HLA, que es una proteína, hacia la superficie que se va a anclar en su membrana de la APC con el pedazo del péptido antigénico, el cual va a ser reconocido por el TCR, del linfocito T. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? No, doctora, ninguna. Usted, compañero, pero el resto no me dice nada. Ok. Muy bien. Entonces, ya sabemos qué es una presentación. Victoria Choque, mencióneme los 5 componentes en la presentación. Victoria. Nada, Victoria no está. Está conectada, pero no está. Gladys Fernández. Gladys, Sí, doctora. cuando yo hablo de presentación antigénica, ¿quiénes participan? Sin miedo. Si se equivoca, va a aprender. Yo le voy a corregir. La APC, Muy bien. la MHC o HLA, el Ya. péptido antigénico, el Excelente. TCR y el Muy bien. linfocito T. Muy bien. Excelente, Gladys. Entonces, nunca se olviden, en base a esta presentación es que se da la respuesta inmune específica o adaptativa. Si ustedes no saben estos 5, no van a saber de qué estoy hablando toda la asignatura. ¿Sí? Muy bien, Gladys. Continuemos. Entonces, nos dice que los órganos linfoides secundarios se lleva a cabo la presentación de los antígenos. Ya sabemos quiénes participan en la presentación. Cuando se da lugar esta presentación antigénica, se da o se desencadena una respuesta inmune adaptativa o específica, ya que puede, al diferenciar los linfocitos B y T vírgenes en sus distintas poblaciones. ¿Ya? Todos desarrollan folículos linfoides. ¿Y qué son los folículos linfoides? Son espacios o microambientes donde están organizados para desarrollar y seleccionar linfocitos B que vayan a producir anticuerpos. ¿Sí? Entonces, en los ganglios linfáticos es donde el linfocito B va a sintetizar anticuerpos de tipo específico. ¿Sí? ¿Cuál de los linfocitos B sintetiza? ¿El 1 o 2? ¿El de memoria o el secretor? ¿Cuál?
Los ganglios linfáticos proporcionan lugares o microambientes ideales para que se encuentren el antígeno y el linfocito, pero el antígeno no está solo, siempre va a ser llevado por una APC, siempre. Jamás debería entrar un antígeno al ganglio linfático. Eso es cuando hay una sepsis, una infección descontrolada. Ahora, el ganglio linfático, al igual que el timo, tiene 3 zonas: la corteza, la paracorteza y la médula. En la corteza, en la región de la superficie, van a estar altas concentraciones de linfocitos B, macrófagos, células dendríticas en los folículos, en esta región. En la paracorteza, que es la zona en blanco, estarán los linfocitos T y CD y las células dendríticas, ¿ya? Y en la médula, que es la zona central, una vez que haya el reconocimiento, van a salir los linfocitos por los linfáticos eferentes, ¿ya? Entonces, va a haber una entrada aferente y otra de salida eferente. El antígeno va a viajar desde el tejido infectado hacia la corteza del ganglio por los vasos linfáticos. O sea, él solito no va a ir, va a ser llevado, pero ya no entero, va a ser cortado antes de ser llevado. ¿Listo? Por tanto, los linfocitos vírgenes entran a la corteza, ¿ya?, del ganglio linfático al pasar entre las células endoteliales especializadas llamadas vénulas endoteliales altas. ¿Ok? Los linfocitos T en el ganglio. ¿Qué es lo que va a pasar? Los linfocitos T, cuyos TCR, ya sabemos dónde están, se unen al complejo MHC, que está en la APC, van a proliferar su progenie para diferenciarse en CD8 o CD4. Si fuese CD8, será citotóxica. Si fuese CD4, va a ser helper. ¿No ven? Bajo esta acción, pueden activar a los macrófagos, a los linfocitos T CD8 y a los linfocitos B. ¿Ok? Si se dan de cuenta, vamos a ir repitiendo ya. Los linfocitos B, ¿qué pasan? ¿Qué hacen en el ganglio? Requieren unirse al antígeno por el BCR. Ya sabemos que es el BCR. Específico, es un receptor de células B, como contacto directo con las células CD4, activadas, capaces de reconocer. En otros libros las van a encontrar como efectoras. Cuando están en esa condición estos linfocitos T, efector o activada, puede haber 2 vías, ¿sí? Como célula plasmática, que es la que fabrica anticuerpos, o pueden volver al folículo para establecer un centro germinal denominada folículo secundario, donde se van a guardar como linfocitos B de memoria, que cuando los requiera van a salir del folículo para empezar a sintetizar anticuerpos. Ahora, ¿dónde está el centro germinal? Son subestructuras que van a facilitar la generación de los linfocitos B con afinidades de receptor aumentadas. El vaso. El vaso es un órgano que se especializa para filtrar sangre, ¿sí? Este es un órgano noble. ¿Qué es lo que va a pasar en el vaso? Se va a quedar atrapados los antígenos transportados por las células, ¿sí? Así tiene importancia particular en la respuesta a infecciones sistémicas. ¿Ok? Si no hubiese vaso, hubiese sepsis, quiere decir una infección generalizada que está en toda la sangre.
Ahora, el vaso también tiene estructura anatómica clasificada. Las trabéculas, ¿ya? Que son estas zonas superficiales, y da soporte estructural al órgano. La pulpa roja, ¿ya? Que es esta zona, que son como, ¿qué le dicen? Como laberintos, ¿ya? Son senos sinusoides donde van a estar macrófagos y eritrocitos. Pueden estar algunos linfocitos y a nivel de la pulpa roja es donde se va a dar lugar a la lisis o la muerte de los eritrocitos viejos o defectuosos. ¿Ok? La pulpa blanca, que es la zona central, donde va a estar el folículo, la zona marginal, los pars. Esta va a constar de una vaina linfoide periarteriolar y folículos de linfocitos B, que formarán los centros germinales, donde van a estar guardados sobre todo los linfocitos B. ¿Ya? La zona marginal es la pulpa roja, ¿ya? Y blanca, donde van a estar muchos macrófagos y linfocitos B, que serán la primera defensa contra los antígenos sanguíneos. A su vez, ¿qué más va a hacer el vaso? Va a realizar, una vez que lise a los glóbulos rojos, se va a liberar la hemoglobina. La hemoglobina que está captando el hierro, va a ser almacenado, ¿sí? También va a almacenar a los trombocitos y va a realizar la hematopoiesis, pero bajo características menos funcional, ¿sí? Tenemos al tejido linfoide asociado a mucosas dentro de los órganos linfoides secundarios, los llamados MALT, ¿ya? Estos MALT específicamente están en la mucosa. ¿Y cuál es la característica? En estos MALT está altas concentraciones o cantidades de linfocitos T y linfocitos B. Y estas están en las membranas mucosas, que van a revestir el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el urogenital y también la piel. Ahora, de acuerdo a la ubicación, a dónde está el MALT, va a diferenciar su denominación. Por ejemplo, si está a nivel de los pulmones, en los bronquios, ya no se llamará MALT, sino será tejido linfoide asociado a los bronquios, BALT. A nivel genitourinario, ¿sí? Tejido linfoide unido al tejido genitourinario. SALT, ¿ya? Tejido linfoide asociado a esto es en la zona de la piel, ¿ya? Y tenemos al tejido linfoide asociado al aparato digestivo. Entonces, todos estos se consideran MALT en conjunto, ¿ya? En el examen se les puede preguntar BALT, GALT, ¿son parte del MALT? Sí, porque están ubicados a nivel de las membranas mucosas, ¿sí? Aquí en este gráfico, por ejemplo, aquí hay una bacteria, ¿ya? Que quiere ingresar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
los linfocitos intraepiteliales van a reconocer, ¿sí? Dada la casualidad que ésta logra ingresar, cuando ingresa es rodeado por un conjunto de linfocitos que van a conformar un folículo. Cuando se da lugar a esto, se va a mandar señales, ¿ya? Para que los linfocitos B o células plasmáticas empiecen a sintetizar anticuerpos. Como es mucosa, el único anticuerpo que puedes dar es la IgA, ¿ya? Va a salir como monocatenaria, pero para trabajar, neutralizar, tiene que ser bicatenaria, es decir, dos unidos por la fracción constante y frenar el ingreso del antígeno hacia el tejido mucoso. ¿Ok? Eso vamos a llevar en el tema de anticuerpos. Ahora, el sistema linfático como tal, ¿qué es? Es una red de vasos por donde van a transitar las células inmunitarias, es decir, es como la sangre, ¿ya? Están llenos con un líquido rico llamado linfa, derivado del plasma, que se va a filtrar a través de las paredes delgadas de los capilares hacia el tejido circundante. Entonces, dentro de los conjuntos linfáticos tenemos el torácico o izquierdo y el derecho. ¿Qué es lo que va a pasar en el izquierdo? En el izquierdo es el vaso linfático de mayor tamaño, es el que va a recolectar la linfa de todo el cuerpo, ¿ya? Excepto el brazo derecho y el lado derecho de la cabeza. Drena en la confluencia de las venas subclavia izquierda y yugular izquierda, confluencia confluencia yugulops subclavia o ángulo de Pirogov. ¿Ok? Y si hablamos de los conductos linfáticos derechos, es donde se va a recolectar la linfa del brazo y la mitad derecha de la cabeza y tórax. Estos van a desembocar en el ángulo formado por la vena subclavia derecha y la vena yugular interna derecha. Entonces, en pocas palabras, ¿qué son los conductos linfáticos? Es por donde van a circular todas las células, ¿sí? Y van a ser llevadas, ya sean a los órganos linfáticos, órganos linfoides primarios u órganos linfoides secundarios. ¿Listo?